A reading from the book of wisdom. Lectura del libro de la The sabiduría. wicked said among Se themselves, dijeron los impíos, thinking not aright, razonando let us equivocadamente, beset the just one, acechemos al justo, because he is que obnoxious nos to resulta us. incómodo, He sets himself se opone a against our nuestras doings, acciones, reproaches nos us echa for en transgressions cara of the law, nuestros pecados, and charges us nos with reprende violations of nuestra our educación training. errada, He professes to have declara que knowledge of conoce a God, Dios y se and da el styles nombre himself a de Hijo child del of the Señor. Lord. To us, Es he un is the reproche censor of para our nuestras thoughts. ideas, Merely to see y him solo is a verlo hardship for da us, grima. because his life is Lleva una not vida like that distinta a of los others, demás, and different are y su his ways. conducta es diferente. He judges us debased. Nos considera de mala He ley holds aloof y se from our aparta de paths nuestras as from sendas things como si impure. fueran impuras. He calls blessed Declara the destiny dichoso of el the fin de just, los justos and y se boasts gloria that God de is his tener Father. por Padre a Dios. Let us see whether his Veamos words si be sus true. palabras son verdaderas, Let us find out what will comprobando el happen to him. desenlace de su vida. For if the just one Si be es the Son justo of Hijo de God, Dios, lo he will auxiliará defend him y lo librará and del deliver poder him de sus from enemigos. the hand of his foes. Lo someteremos With a la prueba de la revilement and afrenta y la torture, tortura let us put him to the test, para comprobar su that we may moderación have proof of his y gentleness apreciar su and try paciencia. his patience. Lo Let us condenaremos condemn him to a a shameful muerte death, for ignominiosa, according to his own pues dice words, que hay quien se ocupa God de will él. take care of him. These were their thoughts, Así discurren y se but they engañan, erred, porque lo for ciega their su maldad. wickedness blinded them, No conocen los and secretos they de knew Dios, not the hidden counsels of no God. esperan el premio de la Neither virtud, did they count on a ni recompense of valoran holiness, el nor galardón discern the innocent de una soul's vida reward. intachable. Verbum Domini. The Lord is close El to the Señor está cerca brokenhearted. de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. The Lord confronts El Señor se enfrenta con los evildoers malhechores to destroy para borrar de la remembrances of them tierra from su the earth. memoria. When the just Cuando cry uno out, grita, el Señor lo the Lord escucha hears them, y lo libra and from all de their sus distress, angustias. he rescues them. El Señor está cerca de los atribulados. The Lord is close to the El Señor está brokenhearted, cerca de los and atribulados. those who are Salva crushed in a los spirit he abatidos. saves. Aunque Many el are the justo troubles of the sufra just muchos man, males, but out of them all de the todos Lord lo delivers him. libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. He watches over Él all cuida his de bones. todos sus huesos, Not one of y them ni uno shall be solo se broken. quebrará. The Lord El redeems Señor the redime a lives sus of his siervos. servants. No one No incurs será guilt castigado who takes quien refuge se in acoge him. a Él. El Señor está cerca de los atribulados. Praise to you, Lord Alabanzas Jesus a ti, Señor Christ, Jesucristo, King of endless Rey de eterna glory. gloria. Praise to you, Lord Jesus Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Man does not live on No bread solo de pan vive el hombre, not on every word that sino comes de from toda the palabra mouth of que sale de la boca de Dios. Praise to you, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus moved about En within aquel Galilee. tiempo recorría He did Jesús not la wish to Galilea, travel pues in no Judea quería because andar the por Jews were Judea trying porque to los kill him. judíos trataban de matarlo. But the Jewish feast of Se acercaba la Passover fiesta was judía near. de las tiendas. But when his brothers had Cuando sus gone up to the parientes habían feast, he subido ya a la himself fiesta, also went subió up, también él, not openly, no but as it abiertamente, were in sino a secret. escondidas. Some of the Entonces algunos inhabitants of que eran de Jerusalem Jerusalén said, dijeron, "Is he not the ¿no es one este el they que are trying to intentan kill? matar? And look, he Pues is miren speaking cómo openly, habla and they say nothing abiertamente to y him." no le dicen nada. Could the authorities ¿Será que los have jefes se han realized that he convencido de is the que Christ? este es el Mesías? But we know Pero where este he is from. sabemos de dónde viene.
When the Christ Mientras que el comes, no Mesías, one will cuando know where llegue, he is nadie from. sabrá de dónde viene. So Jesus cried out Entonces in the Jesús, temple mientras area enseñaba en as he el was templo, teaching and said, gritó, "You know me, a and mí me also conocen know y where I am conocen de from. dónde vengo. Yet I did not Sin embargo, come yo no on my vengo por own, mi cuenta, but the one who sino sent enviado me, por el que es from veraz. whom you do A not ese know is ustedes no true. lo conocen. I know Yo le him conozco because I porque am from procedo him, de él and he sent me." y él me ha So enviado. they tried to arrest him, Entonces and no one laid a hand upon intentaban him, agarrarlo, because his pero nadie lo hour pudo echar had not mano yet porque come. todavía no había llegado su hora. Verbum Domini. We welcome this morning a small Esta group mañana from the damos la Diocese bienvenida a un of pequeño St. grupo de la Cloud, diócesis along with de Father St. Cloud, Stotts, junto con el Padre Stotts. making their Lenten pilgrimage. Han So realizado pray su for them while peregrinaje they're here de Cuaresma, on así que por favor WTN. oren por ellos mientras And permanecen aquí on a en serious note, I'd EWTN. like to Y en una just say that nota seria me gustaría one of our nada más first añadir que translators uno de nuestros into primeros Spanish traductores EWTN passed al away español yesterday. en His name is EWTN Ahmad falleció Simeon. el día de ayer. So Su pray for nombre him es and for the Ahmed blessed Simeón. repose Así of que his por soul. favor He worked recen for por él y EWTN por el for santo over a descanso de su decade, alma. Él trabajó para translating this EWTN durante Mass más de una década, into traduciendo Spanish esta misa simultaneously. al Many people español don't know that simultáneamente. this Mucha Mass gente is no sabe translated esto, right que esta now misa es traducida, está into siendo traducida Spanish, en not este later, mismo momento al but as español. the Mass No is más going adelante, on. And sino al Ahmed mismo did tiempo that que la for misa. over Y a Ahmed decade. hizo So a eso lot of durante people are más de una upset década. Así que and mucha gente grieving se siente his triste loss. y So I'd llora like to pray su for them and pérdida. for the Así blessed que les repose pido que por favor of recen por él Ahmad's soul, y por el santo Ahmad descanso Simeon. del alma de Ahmed Simeón. The Gospel of St. John, El as it Evangelio progresses, según San slowly Juan, a medida unveils que what is said in progresa, the beginning lines por in grados chapter 1 revela of lo his que Gospel. dijo en las That is, primeras in the beginning oraciones was de the ese primer Word, capítulo. O and the sea, Word was al with principio God, era el and the verbo y el Word verbo was estaba God. con Dios y el verbo era Dios. And in verse Y en el 14, versículo 14, and the Word was made flesh y el verbo and se dwelt hizo among carne us, y full of grace moró and entre truth. nosotros, lleno de We have gracia beheld y his verdad. glory, Hemos glory contemplado as su of the gloria, only Son la gloria como la from del único the Hijo Father. del Padre. Jesus is the Word, Jesús es el in verbo, Greek, en logos, griego, logos, meaning que that from significa He is from which everything is que made and held proviene together. de donde todo es creado In y today's se mantiene gospel, unido. some of the En el inhabitants Evangelio of de hoy, algunos de Jerusalem los raised the habitantes question de Jerusalén about suscitaron la where Jesus pregunta is from. acerca de dónde And a key provenía word in the Jesús. gospel to Y la hang palabra on to clave en el Evangelio, is from. de la cual hemos de Where prestar is atención, Jesus es from? ¿de dónde? ¿De dónde era The Jesús? inhabitants of Los Jerusalem habitantes recognized de Jesus Jerusalén as the one reconocían claiming a to Jesús teach como and to aquel que heal with the afirmaba authority of enseñar y God. sanar con la And this is autoridad why they de were Dios. trying to kill Y him. por eso es que estaban tratando de He matarle. claimed that very Él same afirmaba authority as the God who had revealed Que tenía himself esa to misma Moses. autoridad que The el mismo Dios inhabitants of que Jerusalem se había knew revelado ante Jesus Moisés. as Los coming from habitantes de Nazareth Jerusalén conocían a and Jesús living como and alguien que preaching and provenía de healing Jerusalén throughout the y que region of predicaba y Galilee. enseñaba y sanaba a lo largo de la Saint región de John, Galilea. throughout his gospel, San Juan, a lo highlights largo de su where evangelio, Jesus is from resalta again. el lugar where de he is donde from. Jesucristo es Again, God the nuevamente. Son had Nuevamente, pre-existence Dios before Hijo the incarnation that took place 2,000 Tenía years ago. preexistencia This is antes de la something encarnación that que we ocurrió hace should 2000 años. constantly come Esto es back algo to a lo que and constantemente try and wrap debemos our minds regresar y around. tratar de What does entender. this mean? God ¿Qué the significa Son, esto? Dios the second Hijo, person la of the segunda Blessed persona Trinity, de la Santísima Trinidad, existed before he existía took flesh antes in the de womb tomar of the carne Virgin Mary. en el vientre materno God de the la Virgen Son María. existed Dios from Hijo all eternity with existía God the desde Father toda la and God the eternidad Holy con Spirit. Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Now this may seem elementary Puede and que esto basic, nos parezca but a lot of elemental Christians y and a lot básico, of well-meaning pero muchos Catholics cristianos do y not muchos believe católicos con this. buenas intenciones no creen esto. I know I certainly did not Por learn this seguro, growing yo up no in aprendí catechism esto class. cuando era niño en la clase Maybe de the catecismo. Baltimore Catechism Tal vez people have that pounded into you.
But Algunos de certainly my ustedes generation did que not aprendieron have this catecismo al principio, antes que yo, fundamental truth les enseñaron eso, pero a mí no me pounded enseñaron eso into cuando era us as a niño. foundation No me of enseñaron esa who Jesus verdad Christ básica is. de quién es Jesucristo, al igual He que is muchas God. personas. No nos enseñaron que Jesucristo es So when Dios. we are asked where Así que Jesus cuando Christ nos is preguntan from, there de in a dónde sense- es Jesucristo, in a sense, en analogously, cierto two sentido, answers. obviamente hay God dos the Son respuestas. assumed a Dios human Hijo nature asumió by the la power of the Holy naturaleza Spirit humana in the por el womb of the poder del Virgin Espíritu Mary Santo en el and was vientre de la raised Virgen in a small María town y in se Nazareth. crió en un pequeño So he is from pueblo de Nazareth. Nazaret. Así que Él es In a de earthly Nazaret, sense, the man en el Jesus sentido Christ terrenal. was from that Jesucristo, little el town of hombre, Nazareth. era de aquel pequeño pueblo But even de before that, Nazaret. Pero incluso antes all de eso, eternity, in de reality, toda la eternidad, the God-man, la realidad, Jesus Christ, el is Dios hombre, from Jesucristo, eternity. es de la Does that make eternidad. sense? ¿Tiene I sentido? want to put any No thing quiero over at your head at 7 o'clock this morning. Hablar But de he's temas from demasiado all complicados eternity. a esta hora de la mañana, pero This is a Él fundamental proviene de truth that we toda la as Christians eternidad. need Y esta es una to verdad constantly fundamental que revisit nosotros los cristianos all the tenemos time. que volver a visitar simply cannot constantemente. we have got No it podemos all figured simplemente out. pensar que lo entendemos todo. The people who Jesus lived with La preached gente to, entre quienes even vivía those Jesús, who witnessed a quienes miraculous predicaba, healings, incluso failed aquellos to que recognize this. presenciaron sanaciones Failed milagrosas, to recognize the teaching. no reconocían esto. When Jesus said where he was No from, reconocían I cuando have Jesús come from enseñó the Father, de dónde venía, cuando decía, yo vengo and I del am Padre, equal to the Father. y cuando decía, yo soy Jesus igual said al to the Padre. people gathered in Jesús the temple le area dijo a las that were personas criticizing him, congregadas en torno al área del "You templo know que lo me, estaban and criticando, also you know where I am ustedes me from. conocen y también saben de dónde Yet I did vengo. not come on Sin my embargo, own, no vine but the one who por cuenta sent propia, me, sino whom you do not know, is true. aquel que me envió. I know quienes him ustedes because I Lo am from conocen, him, es verdad. and he Yo sent lo me. conozco porque yo vengo de Él y Él me ha Jesus enviado. knows that they do not know Jesús sabe que ellos where he no is from. saben de dónde Él proviene. At first, Jesus says, "You Al principio know me," Jesús dice, ustedes where I me am conocen from, y de dónde vengo, meaning from Nazareth. queriendo decir de Nazaret. Then he goes deeper, Luego va más profundo and then he y reveals revela his su existence from the existencia Father, from del all Padre, eternity, de toda la and the one who eternidad, sent him, de meaning aquel que lo that envió, he's the son of the queriendo Father, decir que Él es not el Hijo just del Padre. the son No of solamente Joseph and el Mary, Hijo de as they José knew y him María, in tal y como le Nazareth, conocían en Nazaret, but that he is the eternal sino que Son, Él es the only el Hijo begotten eterno, Son of the Father. el único Hijo engendrado del Padre. And perhaps a more Y simple tal vez analogy una will help. analogía más sencilla puede ser útil. There was a moment in time Hubo un where momento en el each one of tiempo us cuando cada came uno de into nosotros existence. entramos en Think existencia. about this. Pensemos The sobre moment of esto our un momento. conception, El momento came de into nuestra concepción. existence. Entramos en existencia. At each of our En conceptions, cada una de we nuestras became concepciones a totally nos convertimos and a totally unrepeatable creation en una of Almighty creación God. totalmente única y totalmente irrepetible Now, de let me Dios ask you just a Todopoderoso. simple question. Ahora les voy a hacer una Did you pregunta exist muy sencilla. before your conception? ¿Ustedes existían Did you exist? antes de su concepción? No, ¿Existían? did not exist No. before. No existían Your conception. antes de su concepción. You only existed in the mind Únicamente of God. existían en la mente de Dios. Remember that beautiful passage ¿Recuerdan from aquel Jeremiah? hermoso Before pasaje I de formed Jeremías? you in the womb, Antes I de knew formarte you. en el Before vientre I materno, yo te conocía, consecrated you, I dedicated you. te consagré, te dediqué. But in the case of the God, Pero en el caso del Jesus Dios hombre, Christ, his conception Jesucristo, was su unique. concepción fue Unlike any única, other conception, a diferencia de cualquier otra also like the concepción, Blessed Virgin Mary's conception, también the incluso a Immaculate diferencia de Conception. la Santísima Virgen María, la But the Inmaculada conception Concepción. of Jesus Pero la Christ, the concepción de God-man, Jesucristo, el Dios hombre, is completely unique. es completamente única. He already existed Él ya as a existía divine person como persona before he divina assumed a human nature. antes de asumir la Again, I'm naturaleza stretching your humana. minds this morning. Nuevamente, sé que son temas complicados para He tan already temprano en la existed mañana, Before his pero Él ya conception. existía Before he antes de su assumed the human concepción, nature. antes de asumir la naturaleza humana.
Before God manifested Antes que himself Dios in se the flesh, manifestara en la carne, in Jesus Christ, en Jesucristo, he existed from all Él eternity. existía desde toda la When we eternidad. think of eternity, Y cuando there's pensamos no en la beginning eternidad, and no end. no hay principio y no hay fin. When I would think about this as a little Cuando yo child, I pensaba felt like sobre my este brain tema cuando was era niño, being sentía twisted como like que this. me estaban To think that there's no torciendo el beginning, cerebro. Pensar que no hay because un we can principio, think in terms of porque podemos beginning and end. pensar en función de un principio y in un God's final, time, pero dentro there is no del beginning tiempo and there de is no Dios end in no eternity. hay principio y no hay final en la eternidad. See the difference where ¿Ven Christ la comes diferencia from and cuando where we come from? Hablamos de dónde viene Cristo y We de did dónde not venimos exist nosotros? in our personhood Nosotros until the no moment of our existíamos conception. como personas, sino hasta el But momento de Christ's nuestra concepción. personhood Pero la persona de Cristo is divine. es Ours divina. is human. La nuestra es Our humana. personhood Nuestra persona human. es humana. Human persons have a Las moment in personas humanas tienen un time momento where they en begin el to tiempo en exist. donde empiezan a The existir. three persons of the Las tres divine personas blessed de Trinity, la God the Santísima Father and Trinidad, God the Dios Son and God the Padre, Holy Dios Hijo y Spirit Dios exist in Espíritu all Santo, eternity. existen en May toda seem la like eternidad. I'm repeating a few Puede parecer things que over and estoy over repitiendo again in unas different cosas ways, una y but otra vez de maneras is diferentes, good pero to pray about and es get through bueno orar sobre our esto heads. y entender esto. Meaning that they do not have Eso a beginning significa or que an no end. tienen un principio ni un final. This is one of the principal reasons Esta es una de why las we do razones not say principales that por las que Jesus no decimos Christ que Jesucristo was a human person, fue una persona humana, but that he is a divine sino person. que es una persona make sense? divina. ¿Tiene sentido? He is a divine person Él es una because persona his divina personhood porque su persona existed from all eternity. existía desde was toda la already a eternidad. person Él ya era una persona before he assumed a human antes de nature. asumir la naturaleza humana. That's why we say Jesus Christ Por eso es is, que decimos is a Jesucristo divine person. es una persona divina. We, on the other hand, Nosotros, por otro lado, have a moment in time where tenemos we un come momento into en el tiempo existence cuando entramos at en our existencia, conception, en nuestra concepción, and we are human persons, y somos personas humanas, not divine persons, no personas like the divinas, God-man. como el Jesus Dios Christ. hombre, Divine Jesucristo. person, Jesus Christ, Persona divina, Jesucristo, human person, persona all of us, humana, todos including the nosotros, Blessed Virgin Mary, incluyendo a la the Santísima greatest Virgen María, and all model of all la más human grande, el persons. modelo de todos los seres humanos, The one who received the merits of the aquella quien redemption recibió los first. méritos de la redención primero. You know, there was a reason why Pope Ustedes Francis saben que hay una razón por la que el Papa Francisco started the Jubilee year on the Feast of the inició Immaculate el año de Conception. jubileo en la festividad de la Inmaculada Concepción. Was because Mary, as a Fue human porque María, person, como persona humana, she received the ella benefits and the recibió los merits of the beneficios y redemption los méritos de first la redención primero at her conception. en su concepción. And she was the first one to Y receive ella fue la what? primera Mercy. en recibir ¿qué? La misericordia. She was the first one to Ella be fue la redeemed. primera en Many ser people redimida. say, you Catholics Muchas don't personas believe dicen, that Mary's ustedes los redeemed, católicos you no believe creen that que she's María immaculately ha conceived sido redimida, and ustedes perfect. creen que ella es No. inmaculadamente concebida Mary y needed perfecta. redemption. No, She a needed a María savior. le hizo falta redención, le hacía falta un Just like redentor, us, but así como Mary was nosotros. Pero redeemed María fue redimida in a more exalted de una fashion forma than más exaltada any of us. que cualquiera de nosotros. What does she say in ¿Qué the Magnificat? dijo My ella en el spirit Magnificat? rejoices Mi in God, espíritu se my regocija Savior. en Dios, mi Salvador. Mary needed a Savior just like A each María one of us. le hacía falta un Salvador, And her igual que Savior cualquiera de Is nosotros. her own divine Y Son, su Salvador, nuestro Jesus Salvador, Christ. es su Hijo Divino, Jesucristo. Again, Jesus Christ is a Nuevamente, divine person, Jesucristo es una persona divina, human nature. One naturaleza person, humana. Una sola two persona, natures. dos Stretch your naturalezas. mind. Let's do some. Es difícil para la mente. Hay que hacer One trabajar la mente. person,
Una Jesus sola Christ, persona, two Jesucristo, natures, dos naturalezas, divine nature, human naturaleza nature. divina, And this is affirmed naturaleza humana. in the Y Nicene Creed esto when es we afirmado profess en el on credo Sundays and niceno que solemnities. We profesamos profess, los domingos y las solemnidades. I believe in Profesamos, one Lord Jesus creo en un Christ, solo Señor Jesucristo, the only begotten Son único Hijo engendrado, of God, de born Dios, of the Father before all ages, nacido del Padre antes de God todos from los siglos, God, Dios de Dios, light from light, luz de true luz, God from Dios verdadero, from de Dios verdadero, God, nuevamente, from true God, de Dios verdadero, begotten, not made, engendrado, no consubstantial creado, with the Father, de la through misma him naturaleza all del things Padre, were por made. quien todo fue hecho, For us men, que por our nosotros los hombres y salvation, por nuestra he salvación came down bajó del cielo from heaven, and by the power of y the por Holy obra Spirit del was Espíritu incarnate Santo of the se Virgin encarnó Mary de María la Virgen and became y se man. hizo hombre.